Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. Subraye la palabra donde dice: como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia en tu casa para que seas tú ministrando a tu pueblo, que traigas la revelación de tu palabra. Y Señor, que podamos establecer tu reino como lo dices en tu oración, y que cumplamos el propósito tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir que ponga su celular en modo avión. Si vas a escuchar la palabra de Dios, hazlo. El tema que voy a compartir esta semana lo titulé: se necesitan obreros y valientes guerreros. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? Dígaselo a alguien: se necesitan obreros y valientes guerreros. Esta semana la Corte Constitucional de nuestro país, los magistrados, le dieron el aval para que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar niños. O sea, les dieron la cobertura como una familia normal. No pensaron en los niños, pensaron fue en aquellos que tienen desviaciones sexuales y hasta mentales también. Y la verdad es que uno se siente como desubicado. Uno piensa: ¿para dónde iremos entonces? Hace unos años atrás, en la época de los 90, de los 80, se escuchaba la liberación femenina, un mover de la liberación femenina, y las mujeres se levantaban y sí, las mujeres tenemos los mismos derechos. Amén, es cierto, tienen los mismos derechos de los hombres, pero convirtieron la libertad en un libertinaje. Después del 2000, ustedes han escuchado que se ha levantado ese mover, esa proliferación del mover de los grupos LGTBI o gays, como nosotros los llamamos. Y uno piensa: si las mujeres se levantaron hace 25 años o 30 años atrás y hoy en día ellas quieren tener es un libertinaje. Antes eran los hombres los que practicaban el adulterio, los que se iban del hogar. Hoy en día uno se da cuenta que ahora son las mujeres las que quieren caer en un libertinaje absurdo. Y entonces yo pienso: si eso es ahora, ¿qué será en 20 años? ¿Qué será en nuestro país? De nuestros principios. Y ustedes se van a acordar, si no hacemos algo, van a demandarnos a nosotros los pastores por predicar en contra de ellos, de sus prácticas abominables ante Dios. Yo siempre predicaré la Biblia
pase lo que pase, cuésteme lo que me cueste, porque le daré siempre el primer lugar a Dios. Y como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová en el nombre de Jesús. Pero yo quiero explicarles brevemente qué es lo que estamos viendo, y quiero que vaya a Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Si me ayudan en las pantallas es mucho más rápido. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer en el versículo desde el 1, para que ustedes comprendan que todo lo que estamos viviendo es porque estamos a las puertas de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Alguien sabe que el Señor Jesucristo volverá por su iglesia? Levánteme la mano. ¿Cuántos saben que habrá un rapto de la iglesia? Que habrá una segunda venida. Eso es lo que conmemoramos cuando participamos de la Santa Cena. Su segunda venida. Estaremos en las bodas del Cordero. Y dice la Biblia que Él mismo se ceñirá y nos servirá. De ahí que es tan importante que usted y yo andemos en santidad. Por eso cuando usted no participa de la Santa Cena, usted está diciendo: yo no soy de esa familia. O aún si usted participa pero está en pecado, la Biblia dice: juicios come para sí mismo. Es mejor andar en santidad, buscar la presencia de Dios, apartarnos del pecado. Su segunda venida es palpable. Mire lo que dice en el verso 1. Dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Pero baje al versículo 5. Dice: ¿no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escúchenme en algo. Quiero ser un poco más explícito para que ustedes puedan comprender lo que quiero compartirles de este mensaje. Lo que estamos viendo, la manifestación de la proliferación de los grupos gays o LGTBI, no es otra cosa que otra de las campanadas de alerta de la segunda venida del Señor Jesucristo. Significa que está más cerca que nunca. Pastor, ¿y usted de dónde saca eso? Pues de la palabra de Dios. Dice en 2 Tesalonicenses, dice que tenemos que estar atentos a su segunda venida, pero que no sucederá sin que se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué quiere decir el hombre de pecado? El espíritu del anticristo es el hombre de pecado.
Usted dirá, pastor, pero yo he escuchado del anticristo hace años. Pero quiere que les cuente algunas de las características que tiene el anticristo. Vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 11. Daniel es los profetas menores. Libro de Daniel, capítulo 11, verso 36. Mejor me pongo las gafas para no luchar aquí. Daniel capítulo 11, verso 36. Y mire las características del hombre de pecado, del inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hará tal vez que hasta fuego descienda del cielo, lo mismo que hacía Elías. Mire como dice en el verso 36: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni hará caso del amor de las mujeres. ¿Su Biblia dice lo mismo que la mía? ¿Qué quiere decir eso? Que el espíritu del anticristo viene con ese espíritu de homosexualismo. No hará caso del amor de las mujeres, dice la palabra de Dios. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y ustedes no han visto los debates en el Congreso, cuando alguien llega a nombrar la Biblia o la palabra de Dios, esos tipos y ese monstruo de demonio se levanta y le dice a los que citan la Biblia: fanáticos, religiosos, los cavernícolas, retrógradas, no respetan ningún Dios. En Estados Unidos este año ha sido un año de gloria satánica para ellos. En Estados Unidos ya se aprobó obligatoriamente el matrimonio gay en todos los estados. Antes habían algunos estados que se habían resistido, hoy en día no, ya lo hicieron. Pero no es otra cosa que una campanada de la segunda venida del Señor Jesucristo, diciendo: estén atentos, no se manifestará la venida del Señor hasta tanto el hombre de pecado no se manifieste. ¿Cuál es el hombre de pecado? El espíritu del anticristo. No hará caso del Dios de sus padres, es decir, no tendrá temor de Dios. No hará caso del amor de las mujeres. ¿Qué me está queriendo decir la palabra de Dios? Y esto se escribió hace miles de años. Miles de años. O sea, ese espíritu que ustedes están viendo es el espíritu del anticristo. Pero hay algo que yo quiero que ustedes analicen. Volvamos nuevamente al capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, en el versículo 5 dice: hay algo que aún lo detiene. O sea, el espíritu del anticristo tiene quien lo frene. Pónganme en la pantalla en el verso 5, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 5. Hay algo que todavía lo detiene. Verso 6. Póngame en la. Dice en el verso del 5 al 11, leámoslo, dice: ¿no os acordáis de cuando yo estaba con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay una sola manera de detener el espíritu del anticristo. Solo hay una manera de detener el espíritu del anticristo. Y hoy se la quiero contar. No sé quiénes me quieran ayudar, pero el espíritu del anticristo se ha estado manifestando hace muchos años atrás, pero ahora con mayor fuerza y mayor poder. Sin embargo, es anunciando la segunda venida del Señor Jesús. Y pronto volaremos, pronto nos iremos, y Jesús vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin pecado, y la levantará y estaremos en las bodas del Cordero con Él. ¿Cuántos dicen un amén y le dan un aplauso a Dios? Ahora, volvamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 10. Dice, Mateo capítulo 9. En el verso 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué estaba sucediendo? Jesús, el Hijo de Dios, sabía a qué tiempo y en qué hora Él debía morir. Por eso nosotros conocemos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el único que podía decirle a la gente: yo moriré, mas al tercer día resucitaré. Sabía las fechas, sabía la hora, sabía la ciudad donde Él tenía que subir a Jerusalén. Él tenía que entrar como rey, montado en un pollino, para que toda la profecía se cumpliese en Jesús. Él sabía que lo halagarían, pero también sabía que lo crucificarían. Y Él les decía abiertamente a los discípulos: y será entregado al sumo sacerdote, a los fariseos, y padecerá y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora, lo que quiero decir con esto es que Jesús sabía el día, la hora, y con el propósito que tenía, Él vino y recorría entonces las ciudades, les predicaba el evangelio de la salvación a la gente, les enseñaba a arrepentirse, a buscar del reino de Dios, a que si se arrepentían alcanzaban la gracia, que si ellos se volvían a Dios, Él era fiel y justo para perdonarlos. Pero Él solo no era capaz. Era mucha gente la que se estaba perdiendo. Eran muchos. E iba a otro lugar, y como estaba en su condición de hombre, en su condición humana, se cansaba. Me imagino que sus pies le ardían, le dolían, igual que como cuando nosotros tenemos un día difícil en el trabajo. Hay momentos en que Él cuenta, por ejemplo en el libro de Marcos, si no estoy mal, en el capítulo 7, dice que Él entró y se escondió en una casa porque quería descansar, y una mujer sirofenicia vino y lo buscó, y Él no quería saber nada de ella. En su cansancio ella le dijo: Señor, mi hija está endemoniada, pero si tú vienes y la desatas. Y él le dijo: no está bien que yo me pare y quite la comida de mis hijos y se la eche a los perrillos. Y esta mujer le dijo: pues Señor, aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de ustedes. Y el Señor le dijo: mujer, grande es tu fe, ve, y por esta palabra y por tu fe tu hija ha sido salva. Él no quería. Había momentos en su condición humana que estaba exhausto, cansado, porque no era capaz
solo. Muy difícil establecer el reino de Dios solo. Y entonces él, mirando la condición de la humanidad, veía lo mismo que usted y yo vemos cuando vamos a los barrios, cuando vamos al nororiente un sábado en la noche. Dios mío, me acuerdo que un sábado pasé como a las 10:30, 11 de la noche, iba en la camioneta y venía así, y de pronto me cayó un policía y se bajó y sacó el revólver y me detuvo en la camioneta. La actitud de él, yo me di cuenta que era una actitud agresiva, grotesca. No tenían ningún retén legal, en una moto persiguiendo a ver qué levantaban, era lo que tenían este par de policías. Yo me detuve nomás para mirar qué era lo que querían. Me pidieron que los documentos, gracias a Dios tengo todo al día. Pero cuando me estaban a mí requisando y buscando tal vez cómo ganar algo, pasa por enfrente de ellos unos muchachos tal vez drogados, sin casco, iban como 3 o 4 en una moto y gritando. Yo nomás los miraba así y me reía. Cuando ellos vieron que yo me reía, ahí sí me entregaron los papeles y salieron corriendo a perseguir a los de la moto. Y yo veía cantinas, niños expendiendo droga, y uno dice: Dios mío, ¿a dónde llegaremos si no hacemos algo? Si no frenamos nuestra sociedad, si no volvemos a los valores, si no restauramos los principios, si no le pedimos a Jesús que venga a vivir en nuestro hogar. Así estaba Jesús y se sentía como uno se siente, y veía a la gente. Y dice la Biblia que los veía como ovejas desamparadas, como quien no tiene a alguien que les instruya, alguien que los guíe. Ahora, bíblicamente, Dios siempre compara al pueblo de Dios como con ovejas. Y uno de los animalitos más torpes en el reino animal es la oveja. Porque si usted tiene 100 ovejas y una de las 100 se le pasa por encima de la cerca, ¿cuántas le quedan? No le queda ninguna, porque la oveja es bruta. Lo que ven hacer a una, todas las otras también lo hacen. Tenaz. Por eso Dios siempre compara al ser con la oveja, y no porque sea torpe, sino porque imitan sin cuestionar. Si los demás se pierden, entonces yo ¿por qué me voy a perder? Si los demás hacen, yo no. Y así está la gente aprobando leyes, aprobando cosas que van en contra de los principios. Pero como todo el mundo lo hace, creen que es normal, que se debe aceptar. Y dice las Escrituras que Jesús los veía como ovejas que no tenían quien los pastoreara. Y entonces empieza y siente una gran compasión en su corazón. Mira, yo lo que te quiero decir en esta mañana es que nosotros no podemos continuar indolentes ante lo que está sucediendo en nuestro mundo. A veces venimos a la iglesia solo para que Dios me bendiga. Me importa el resto del mundo. Y así no es. Algo que yo tengo claro, escúcheme, que yo sé que le va a servir, es que si usted está aquí en esta mañana, es porque el Espíritu Santo de Dios fue quien lo trajo y fue el que le puso en el corazón: vamos a la iglesia, porque Dios quiere decirte algo. Dios te va a dar un mensaje. No vengas a la iglesia solamente para que Dios me bendiga.
cuando vengas a la iglesia. Por eso yo le digo, apague su celular o póngalo en modo avión, no se distraiga, para que pueda escuchar lo que Dios quiere decirle a través del hombre, de un predicador. Pero Dios está buscando obreros. Obreros que nos levantemos a ser esos pastores. Por eso Él dice que Él vio las multitudes, pero estaban desamparadas y dispersas como quien no tiene un pastor. Lo que Jesús está queriendo decir es que cada uno de nosotros que estamos aquí sentados somos pastores. No solamente yo. Usted es uno de los pastores que Él está buscando, a un grupo de ovejas que se encuentran dispersas, que no tienen quien los guíe, que no tienen quien los oriente. Entre otras palabras, cada vez que vengas a la iglesia, debes venir a capacitarte como ese pastor que ese mundo afuera requiere, que el mundo afuera necesita. Dice la Biblia que Jesús sintió tanta compasión de ver a los perdidos y se sintió tan impotente que pidió oración a sus discípulos. Dijo: muchachos, oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y me di a la tarea de averiguar qué es la mies. Y la mies es un tiempo de cosecha de un cereal en el momento justo, en el momento que está maduro. Y si no se recoge esa cosecha, se pierde. Se pierde el cereal. Como aquí en Barranca Bermeja, cuando ustedes ven la época del mango. ¿Cuántos han experimentado una época de abundancia de mango? Los mangos se caen del árbol, se ennegrean porque no hay quien los recoja, o hay tanta abundancia que la gente los menosprecia, los deja tirados. Así es la mies. Pero el Señor tiene una diferencia. Él dice: yo necesito obreros, gente que sienta lo que yo sentí, que tenga la compasión que yo tuve con ese pueblo, que salga y predique, que recorra las aldeas, que visite, que sane toda enfermedad, que sane toda dolencia, que predique el evangelio. Jesús lo que está diciendo es: señores, tengo una necesidad. Necesito hombres y mujeres que no estén conforme a lo que está sucediendo en este mundo y quieran hacer un cambio. Necesito personas que tengan en su corazón el deseo de construir un nuevo mundo, una ciudad mejor, un país mejor, una nueva comunidad en el servicio y en el temor de Dios. Necesito pastores que quieran pastorear grupos de a 12 en el nombre de Cristo Jesús. Dígame un amén. Pase al capítulo 10, en el verso 1, y encontrará que dice inmediatamente: y llamando a ¿cuántos? Llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Iglesia, voy a ser más claro, por favor. Si nosotros venimos a la iglesia y solo pensamos en salvarnos nosotros, no invitamos a nadie, no nos importa las sillas que estén vacías o el espacio que hay por llenar en la parte de atrás, ¿tú sí crees que Dios se agrade de esas cosas? ¿Por qué creen que Jesús buscó 12 y les dice a ellos: muchachos, oremos por obreros,
¿Qué es un obrero? Un obrero es uno que le toca trabajar duro para ganarse su salario. Hay en la vida quienes quieren solo ser gerentes. Hay gente que le llega y le dice a uno: pastor, ¿usted no tiene un trabajo para mí de gerente? Es que yo quiero estar sentado frente a un escritorio con un portátil así y echando vistos buenos y firmas. ¿No tiene un empleo para mí así, pastor, y que me paguen bien? Cuando uno le dice a la gente: pues tengo un empleo que es recogiendo las sillas, haciendo el aseo, ir a la finca a desmontar, a guadañar, ir a servir en los encuentros, a cocinar para los demás. Ay, no, pastor, eso no me sirve. ¿O cuánto pagan? Porque la gente no quiere ser obreros. Todos quieren ser líderes, caciques, pero no obreros de la mies del Señor. Yo le invito esta tarde o esta mañana a que piense con un poco más de prudencia, de cordura espiritual. No está mal que vengas a que Dios te bendiga. No, está bien, lo felicito. Está en el lugar correcto. Porque dice la Biblia que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Y que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que su gloria desciende y desciende por el sacerdocio, las barbas de Aarón, y baja hasta las vestiduras. O sea, venir y congregarnos es lo mejor que nos suceda. Pero no vengas solamente por una bendición para ti. Ahora te vas a convertir en un obrero. Vas a prepararte en cada mensaje que Dios habla a través del predicador, y vas a salir a compartir ese mensaje a todas las personas que están afuera perdiéndose como ovejas que no tienen un pastor. Jesús tuvo 12 discípulos. Y a veces nosotros hablamos de la visión, hablamos de los equipos de 12. Queremos imitar a Jesús, pero no queremos tener 12. Es necesario que en el corazón de cada uno de nosotros tú tengas el deseo de hacer 12 discípulos de hoy en adelante. 12 discípulos. Pastores, que yo me he encontrado con gente que le dice a uno: es que ellos no tienen el nivel para estar entre mis 12. Y si usted analiza qué nivel tenían los discípulos de Jesús, les voy a contar quiénes eran discípulos de Jesús. Estaba Jacobo y Juan. Jacobo y Juan les llamaban los Boanerges, que significan los hijos del trueno. ¿Por qué cree que le decían los hijos del trueno? Por, me imagino, su carácter. Aún el día en que ellos tenían que ir a preparar donde iban a hacer la última cena, Jesús los manda y ellos entran a un lugar y le dicen al hombre que necesitan el aposento para preparar la cena del Señor, y el hombre les niega el aposento. Y ellos vienen y le dicen a Jesús: Señor, nosotros queremos como que hacer descender fuego del cielo y que consuma ese sinvergüenza. O sea que el carácter de ellos era terrible. También tenía Jesús entre los 12 a Tomás. ¿Y quién era Tomás? Tomás era un incrédulo, ni la cosa más tremenda. Tomás era uno de los que le llevaba la contraria al pastor, porque Jesús les decía: muchachos, vamos, Lázaro ha muerto, pero no está muerto, él solo duerme. Iremos y lo resucitaremos para que el Señor se glorifique. Y Tomás le dice a los compañeros: vamos para que muramos también nosotros con él. Lo que el Señor quiere es matarnos a nosotros también. Y lo tenía entre los 12. Imagínense, tenía entre los 12 a Judas. Qué tremendo equipo.
Qué equipazo el de Jesús. ¿Y sabe a quién más tenía? Tenía a Pedro. Pedro era como el Chavo. Jesús decía: muchachos, vamos a visitar a una viuda. Y Pedro decía: y le llevamos y hacemos. Así era Pedro, almático, como el Chavo. Pero con ese equipo de 12, cuando vino el soplo del Espíritu Santo, ellos cumplieron el propósito de Dios. Eso es lo que quiero que hagamos en esta iglesia. Que a partir de hoy te pongas una meta y en estos 21 días consigas 12 personas y los vas a traer a la iglesia. Y aquí vamos a hacer una reunión especial y los vamos a ungir a esos 12. Y vendrá el soplo del Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Y saldremos y ganaremos Barranca Bermeja entera para Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto?